Esto es Intersecciones, un encuentro semanal para conversar sobre cultura, cine, teatro, música, eventos usuales y experiencias inusuales de los que transitamos por la ciudad. Desde New York les habla Raúl Galope. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro encuentro de nuestras intersecciones de esta semana. Y antes de entrar en tema, les quiero comentar que tenemos otro podcast que sale también diariamente para acompañarlos en el traslado de la casa al trabajo de todos los días por la ciudad o el lugar donde vivan. Ese podcast es en inglés y se llama Train of Thought. Y lo pueden encontrar si ponen la búsqueda Train of Thought. Y por supuesto hay muchos Trains of Thought. Así que agreguen mi nombre, Raúl o Raúl Galope, y seguramente aparecerá en todos los lugares donde pueden encontrar un podcast. Y si les gusta, les pido que se suscriban, lo mismo que a estas intersecciones, entonces podrán recibir anuncios cada vez que estamos por largar una nueva intersección o un nuevo train of thought. Y ahora sí entramos en tema. Hoy vamos a hablar sobre Times Square a través del tiempo. O sea, vamos a discutir y discurrir sobre la evolución de este icono cultural, que todos saben está en el corazón de Midtown Manhattan, aquí en New York, y casi como las Naciones Unidas, que también están aquí en New York, en el East Side, en el Midtown East, las Naciones Unidas son tierra internacional. O sea, es como que muy generosamente Nueva York, y más concretamente los Rockefeller, donaron luego de la Segunda Guerra Mundial, donaron ese predio para que se construya allí la sede de las Naciones Unidas. De alguna manera para unir al mundo luego de esta Segunda Guerra Mundial tan devastadora. Bueno, de igual manera podemos decir que muy generosamente New York ha donado Times Square como centro cultural internacional, porque realmente casi que no hay verdaderos New Yorkers que puedan cruzar Times Square diariamente. Es más, generalmente lo evitan, pero sí en este distrito cultural donde están todos los teatros de Broadway y donde tenemos el centro del mundo, de donde se recibe el nuevo año cada 31 de diciembre. Bueno, ese Times Square en New York es lo que vamos a analizar hoy como icono cultural y cómo ha evolucionado a través del tiempo. Comenzamos con la era del neón. En las décadas de 1930 y 1940, Times Square era un vibrante centro de entretenimiento caracterizado por la omnipresencia de los carteles de neón. ¿Se acuerdan de aquellos? Estos anuncios luminosos con sus colores vivos y formas geométricas marcaban el pulso de una ciudad en constante movimiento. Había marcas de bebidas, teatros de Broadway, cines, todos ellos llenaban los edificios creando un espectáculo que cautivaba tanto a los neoyorquinos como a los turistas. El impacto visual del neón, una innovación tecnológica de su tiempo, daba al lugar una magia casi hipnótica, convirtiéndolo en el símbolo de una Nueva York moderna y prometedora. Pero a mediados y finales del siglo XX llegan los primeros carteles digitales. Durante las décadas de 1960 a 1980, el Times Square comenzó a transformarse,
reflejando los cambios culturales y tecnológicos de la época. Los anuncios digitales incipientes comenzaron a complementar los tradicionales neones. Pantallas mecánicas y luego electrónicas dieron un nuevo dinamismo a la plaza, permitiendo anuncios en movimiento, lo que añadía una dimensión fresca e innovadora al paisaje urbano. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por un declive en la percepción del área como segura y familiar o amistosa con respecto a las familias, y eso continuó en decadencia hasta las reformas urbanísticas de los años 90. En la actualidad, la era de la digitalización de ultra alta definición, bueno, ahí tenemos en este Times Square, tenemos un poco el Times Square de hoy, donde la tecnología ha llevado el concepto de cartelería a un nivel completamente nuevo. Las pantallas digitales en ultra alta definición, a menudo de tamaños colosales, transforman el espacio en una especie de experiencia inmersiva. Las imágenes son tan nítidas y tan constante la evolución del contenido digital que se asegura que cada visita sea única, casi única e irrepetible. Las marcas compiten no solo por vender productos, sino por ofrecer un espectáculo visual que capture la atención en el mercado más icónico del mundo. Ese efecto, como decimos en inglés, larger than life, más grande que la vida misma, es ahora más poderoso que nunca. Times Square ya no es solo un lugar, es una experiencia diseñada para impactar los sentidos. Este magnetismo sigue atrayendo a millones de visitantes anuales, consolidando su estatus como uno de los destinos más fotografiados y filmados del planeta. O sea que como reflexión ante todo esto, podemos decir, ¿es esto representación o es realidad? O sea, ¿qué es esto? ¿No es cierto? ¿Es la representación de la realidad o la realidad misma? Bueno, Times Square es un espejo que refleja cómo la humanidad ha evolucionado en su deseo de transmitir mensajes y captar la atención. En su esencia, representa la transición de un mundo centrado en lo tangible, como los carteles de neón, a uno que prioriza lo virtual, con pantallas capaces de mostrar imágenes más reales que la realidad misma. Este fenómeno plantea preguntas profundas sobre nuestra relación con lo auténtico. ¿Es Times Square una ventana a la ciudad real o es una representación cuidadosamente construida que enmascara lo que está detrás? En esta dicotomía entre representación y realidad radica su fascinación, recordándonos que lo que vemos en sus brillantes pantallas es tanto un reflejo de nuestra sociedad como una proyección de nuestros deseos. Y vamos a compartir algunos testimonios de gente que ha experimentado Times Square, algunos positivos, otros no tan positivos. Pero antes, vayamos a un tema musical.
Así es. Vamos ahora a compartir algunos testimonios, como habíamos prometido. Bueno, estos son extraídos de fuentes turísticas, ¿no? O sea, déjenme citar las fuentes antes que nada, como para darles, para que puedan ustedes inclusive encontrarlas y corroborarlas. TripAdvisor, HuffPost España, New York Post. Esas son las fuentes que buscamos para encontrar estos testimonios. Y aquí tenemos, por ejemplo, Mercy R. de Miami, Florida. Visitó Times Square en noviembre de 2015. Y esto es lo que comentó. Cito: tu viaje a New York no estará completo si no visitas Times Square. Además de ver los mejores anuncios comerciales, te encontrarás con una multitud de personas de diferentes partes del mundo. María G. de Cartagena, Colombia, visitó Times Square en octubre de 2015 y expresó: llena de gente, llena de luces, con tanta variedad de almacenes y restaurantes, la bola de fin de año siempre vale la pena ir allí. Luciana P. de El Calafate, Argentina, visitó Times Square en diciembre de 2014 y señaló: Times Square es el centro más vivo de todo el mundo. Allí se encuentran una enorme diversidad de personajes. Hay una gran cantidad de tiendas, cafés, restaurantes, teatros y bares. María L. de Buenos Aires, Argentina, visitó Times Square en marzo de 2017 y expresó: es un lugar que te deja sin palabras. La cantidad de luces, pantallas y gente es impresionante. Definitivamente el corazón de Nueva York. Carlos M. de Madrid, España, estuvo en Times Square en junio de 2019 y comentó: la energía que se siente es única. Es como estar en el centro del mundo. Las luces y el ambiente te envuelven por completo. Bueno, hay más y más y más comentarios, todos alrededor del mismo tenor. Pero también tenemos algunos que no son tan positivos y lo interesante es que esos comentarios son anónimos. Y bueno, este de España, que visitó Times Square en octubre de 2024, o sea que hace muy poquito, y expresó: debido a su estatus legendario, atrae a alrededor de 330,000 personas al día, lo que, según algunos, lo convierte en una experiencia estresante y abarrotada. También en una encuesta de mayo de 2024, un encuestador anónimo dijo: way too busy, impossible to get around, too stressful to enjoy, lo que significa demasiado abarrotado de gente, imposible moverse, demasiado estresante para poder disfrutarlo. Y en esa misma encuesta otro dijo: high hopes and expectations and high disappointment, lo cual se traduce como: tenía muchísima esperanza, o sea, alta esperanza y altas expectativas, y solo tuve un alto desengaño. O sea que no le gustó mucho. La cantidad de gente y el ruido constante hacen que sea difícil disfrutar del lugar, dice otro anónimo en el 2024. Me sentí abrumado y no pude apreciar la experiencia. Bueno, otro del 2023. Esperaba más encanto, me encontré con demasiados vendedores ambulantes y un ambiente demasiado comercial. La zona está llena de turistas y es difícil moverse. No es el lugar ideal si buscas una experiencia auténtica de Nueva York. Demasiado bullicio y luces, todo esto de 2023. Y anónimos. Después de un rato se vuelve agotador y pierde su atractivo. Bueno, obviamente es interesante ver las fechas porque post pandemia o pre-pandemia, ¿no? O sea, pareciera como que la experiencia post pandemia, o sea, después del 21, ¿no es cierto? 20, 21, 22, empezó a volver y ya 23, ¿no es cierto? Y 24 ahora está a full. Y pareciera como que sí, si bien es verdad que tengo que reconocer que los carteles luminosos ahora de ultra alta definición, inclusive algunos son 3D,
Algunos parecen salir de la pantalla, otros parecen tener profundidad hacia atrás, hacia adentro de la pantalla, pero son realmente impactantes, algo que tengo que reconocer ahora está en su punto máximo. A mí me fascinaba el Nueva York de neón, el Nueva York de la década del 30-40. Y luego con los carteles mecánicos se fue haciendo un poco más híbrido, pero todavía había carteles de neón, todavía estaban, ¿no es cierto?, esos grandes carteles donde se prendían y apagaban las luces y el movimiento lo daban las barras de neón. Pero más y más se fueron agregando los mecánicos, donde aparecía una taza de sopa con el humo que salía del plato, etcétera, de manera mecánica. Pero ahora prácticamente ya, o sea, no hay neón, es todo digital, pero además de ser digital, es digital de ultra alta definición, lo cual realmente es una experiencia inmersiva. Así que si tienen la oportunidad de andar por Nueva York, no dejen de visitar Times Square, pero tengan en cuenta que eso no es Nueva York, eso es el mundo representado en Nueva York. Nueva York está fuera de allí. Nueva York está en la parte baja, en la parte alta, está en el este y en el oeste, en los extremos junto al río, está en los pequeños barrios, en los pequeños vecindarios, cada uno con una característica específica, típica de Nueva York. Así que, y por supuesto, trampa para turistas, pasen por Times Square, pero no se queden a comer, no vayan a ir a los restaurantes, traten de irse de unas cuadras hacia el este o unas cuadras hacia el oeste para poder disfrutar de una experiencia más auténtica. Y ahora una brevísima pausa musical, una brevísima cortinita musical para continuar hablando sobre Times Square y la parte un tanto más sórdida de su evolución. Hay artistas, escritores que vivían y trabajaban en Nueva York durante la época de la transición, ¿no es cierto?, en los años en que Nueva York empezó a decaer. Esas serían las décadas entre en 1960 y 1980, donde Nueva York casi que se convierte en una zona roja, en una zona bastante peligrosa, digamos, ¿no es cierto? Era conocido por su ambiente lleno de teatros de cine para adultos, clubes de striptease, prostitución y actividades relacionadas con el crimen organizado. Durante este tiempo, muchos visitantes locales, y turistas y locales, describieron la zona como un lugar decadente, peligroso, pero vibrante, lleno de personajes únicos y una especie de encanto sombrío. Por ejemplo, Patti Smith, cineasta, actores, escritores, cineastas, lo describen como un lugar caótico y lleno de vida. Se referían a los teatros baratos, los clubes y los escaparates llenos de luces de neón. Hay documentales como por ejemplo The Deuce, basado en los años 70 en Times Square, o con entrevistas a ex trabajadores sexuales, dueños de negocios y oficiales de policía que ofrecen relatos de primera mano. Miren, sobre todo si son argentinos o si tienen acceso al cine argentino, hay una película de Isabel Sarli que creo que es del año 69, 68 o 69, que se llama Fuego. Y bueno,
el personaje, como ustedes saben, de Isabel Sarli siempre era esta mujer que tenía algunos problemas sexuales y entonces su amante o su esposo hace lo imposible para salvarla y rescatarla del fango, etc. Y esta mujer que aparentemente tenía una súper desarrollada capacidad sexual y de autoexcitación y que por lo tanto era una ninfómana, para curarla, para salvarla de todo mal, el esposo, que es también, o sea, el esposo, el personaje, ¿no? Y que también es el director de la película, Armando Bo, la trae a Nueva York, a Manhattan, a que la vea un especialista, un sexólogo súper calificado. Y ahí vemos a Isabel Sarli en el año 68 o 69, quizás un año antes, y fue cuando se filmó la película, caminando por Times Square, caminando por este Manhattan, sobre todo esta zona roja llena de cines pornográficos, llena de autos que daban vuelta para solicitar sexo, etc. O sea que casi que esa secuencia, esa pequeña secuencia de la película Fuego de Armando Bo con Isabel Sarli es un documental hoy en día de Nueva York en la década, a fines de la década del 60. Así que bueno, si alguien tiene acceso a esa película, ahí podría tener de primera mano un testimonio de cómo era Times Square en esa época. Pero también, si no, hay narrativas, hay novelas, hay documentales, hay artículos del New York Times, etcétera, 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 etcétera. Ahora bien, ¿qué pasó luego? En 1980, ahí es donde se da este renacimiento del New York Times. El, el alcalde, el intendente de Nueva York era Rudolph Giuliani, y cuando quiso de alguna manera limpiar un poco la zona, hace un arreglo, hace un contrato con Disney, con los estudios Disney, y les dice, bueno, si ustedes pueden componerme la calle 42, había unos teatros abandonados, estaba el New Amsterdam, por ejemplo, que era un teatro famosísimo de la época de los Folies de Shakespeare, y entonces Disney los tomó esos edificios, los remodeló, los trajo a nuevo y ahí puso su nueva división de teatro musical basado en los dibujos animados musicales de su época. Ahí es donde se estrena El Rey León, por ejemplo. Ahora están dando Aladino, por ahí pasó Mary Poppins y todos los musicales de Disney que vinieron, ¿no es cierto? La Bella y la Bestia, La Sirenita, etcétera, se repusieron entre los 80, los 90 y los 2000 y el nuevo milenio en esta zona. Y entonces esta zona de Times Square se convierte un poco en Disneylandia para familias, bien iluminado, etcétera. Los críticos dicen que en realidad no se limpió tanto, sino que se empujó toda esta cultura underground, la empujaron hacia la 9ª Avenida o la 10ª, ¿no? O sea, Times Square, el cruce de avenidas, ahí se da Broadway, la 7ª y la 42. Así que bueno, lo importante y lo apasionante de Times Square es ese contraste cultural y socioeconómico. O sea, en ese periodo, Times Square era un microcosmos donde convergían diferentes estratos sociales y culturales. Por un lado estaba la élite cultural que asistía a los teatros de Broadway y por otro las comunidades marginadas que frecuentaban los cines para adultos y clubes nocturnos. Este entorno creó una dinámica única, donde las interacciones entre turistas, adinerados, residentes de clase trabajadora y personas involucradas en actividades ilícitas eran muy comunes. La zona reflejaba las desigualdades socioeconómicas de la ciudad, sirviendo como punto de encuentro y a veces de conflicto entre diferentes culturas y clases sociales. Obviamente, Times Square ofrecía esta increíble cantidad
de contrastes. Patti Smith, habíamos dicho, esta cantante y poeta, escribió un libro, Éramos unos niños, publicado en 2010, donde describe su llegada a Nueva York a finales de los años 60 y su inmersión en Times Square. Y dice, Times Square era un hervidero de luces de neón, cines de mala muerte y personajes de todo tipo. Era un lugar peligroso, pero también lleno de vida y posibilidades. Andy Warhol, el artista, ¿no?, y figura central del arte pop, frecuentaba Times Square durante los años 70. Y en su libro The Philosophy of Andy Warhol de 1975, él menciona, me gusta la basura, me gusta que Times Square sea sucia, me gusta que sea barata, me gusta que sea vulgar, me gusta que sea decadente. Tom Wolfe, periodista y escritor, en su ensayo Radical Chic y Mowing de Flag Catchers de 1970, alude a la transformación de Times Square. La zona de Times Square se ha convertido en un bazar de placeres prohibidos, un reflejo de la decadencia urbana y moral de nuestra sociedad. Martin Scorsese, director de cine, que ambientó su película Taxi Driver de 1976 en el Times Square de los años 70, en una entrevista sobre el film señaló, y cito, quería mostrar la oscuridad y la desesperación de la ciudad en ese tiempo. Y Times Square era el epicentro de esa energía caótica y peligrosa. También James Straub, periodista y autor del libro The Devil's Playground, A Century of Pleasure and Profit in Times Square, del año 2004, escribe, en los años 70, Times Square era un símbolo de la decadencia urbana, un lugar donde la miseria humana estaba a la vista de todos. Estas citas reflejan cómo Times Square durante las décadas de 1960 y 1970 fue percibido como un espacio de contrastes, donde la vitalidad cultural coexistía con elementos de decadencia y peligro. Un montón de fuentes donde podemos recurrir para ver cómo era Times Square en esa época. Por eso, como les decía, la transformación de Times Square en la década de 1990 fue impulsada por el alcalde Rudolph Giuliani y la Walt Disney Company. Y ahí sí vemos cómo esto cambió. Michael Eisner, entonces presidente de Walt Disney Company, expresó en 1998, la restauración del New Amsterdam Theatre no solo devuelve a la vida un tesoro histórico, sino que también simboliza el renacimiento de Times Square como el corazón vibrante de Nueva York. Y bueno, todo esto nos hace suponer que cuando hay un deseo de emprender y cuando hay un deseo de restaurar y de rescatar, deben juntarse distintas voluntades para que eso pueda ocurrir. Hay críticos que todavía, críticos en el sentido de personas nostálgicas que todavía añoran el Times Square de la década del 60 y 70 y hasta mediados de los 80, cuando era una zona peligrosa, una zona de contrastes. Ahora todavía lo es, pero de otra manera. Así que con esto redondeamos nuestro episodio de esta semana. Nos vamos con música, pero antes les recuerdo que pueden suscribirse si quieren seguirnos, que pueden comentar o brindar sus experiencias en nuestros chats. Estamos saliendo en vivo en este momento, pero luego salimos en todas las estaciones de podcast que ustedes puedan acceder. Así que con esto y con buena música me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.